Perfecto. Volvemos de nuevo. Sí. Entonces, esto es como para que ustedes puedan tener una mirada más rica sobre el texto, ¿no? Porque aparecen estos conectores. Y eso era lo que habíamos estado tratando de ver, cómo el neopositivismo se sirve de la lógica simbólica o la lógica matematizada o la lógica matemática, como para poder llevar adelante y hacer análisis del lenguaje. ¿Sí? Cuestión, digamos, como que ustedes lo consideren, lo sepan, ¿sí? Pero bueno, no le vamos a dedicar acá cierta profundidad. Entonces, siempre uno de los símbolos que más aparecen es esta flechita. ¿Sí? Bueno, también el tema de la negación, pero esta flechita que significa un condicional. ¿Sí? Condicional. Entonces, en el sentido de lo condicional, para que una hipótesis sea verificada, ¿sí? Va a depender de que se presenten ciertas condiciones. ¿Sí? Y bueno, el tema de lo bicondicional también se lo seleccioné porque, para que vean la diferencia, ¿no? Es decir, mientras una es lineal, la primera, ¿sí? En la otra es como que hay una dependencia entre las dos afirmaciones, entre las dos proposiciones. Es como que esto, y de acuerdo a lo que estuvieron hablando, se asemeja más o se acerca más a lo que vendría a ser un holismo en el proceso de contrastación de hipótesis. ¿Sí? Un holismo. Entonces, digamos, siempre vamos a ir encontrando los símbolos, ¿sí? Parte superior, son los que más se presentan en el texto. ¿Sí? Bien, y después nos habla el autor, nosotros lo hemos tomado de Ginóbili, de dos tipos, digamos, de dos tipos de formas, o son dos formas lógicas. El modo tollens, ¿sí? Y el modo ponens. El modo tollens siempre implica una negación. ¿Sí? Siempre implica una negación. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo leemos, después vamos a ver los ejemplos, que eso creo que ayuda bastante. Si P implica Q y Q no es cierto, entonces P no es cierto. ¿Sí? Si la hipótesis 1, que está referida a los salmones, implica cierta condición, ¿sí? Y si esa condición no se da, entonces la hipótesis
obviamente va a ser refutada. ¿Sí? Por ejemplo, si el agua hierve, entonces soltará vapor. No suelta vapor. Por lo tanto, el agua no está hirviendo. ¿Sí? Entonces, es una forma de cómo queda, en este caso, refutada la primera proposición. ¿Sí? Pero vamos. Sí. No suelta vapor sería una consecuencia observacional. Claro, claro. Claro, recuerden que las consecuencias, tanto las condiciones iniciales como las consecuencias observacionales, tienen que estar representados por un singular. ¿Sí? Tiene que ver con un término, creo que dice ahí el texto, un término básico. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, a diferencia de un enunciado genera una hipótesis que es un término teórico. ¿Mm? Este tiene que ver con una cuestión más bien empírica. Y está También perfecto. en el caso del salmón, el Sí. condicionamiento observacional sería ver que el salmón cegado haya llegado a su lugar de origen. Entonces se dan cuenta que pasa algo con la hipótesis y hay que volver a formular para seguir investigando. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, esta cuestión, cuando ustedes vean el modo Tollens, ¿sí? Es como, digamos, a partir del... Se niega, ¿qué es lo que se niega? El consecuente. Si se niega el consecuente, entonces esa hipótesis queda ahí Nula o negada también. mal posicionada. Muy bien, perfecto. Bien, el otro modo, o la otra forma lógica, tiene que ver con el modo ponens. ¿Sí? Modo ponens. También es una forma de razonamiento válido, ¿sí? Es una forma de razonamiento válido, pero en este caso, en vez de negar el consecuente, lo que se hace, se afirma el consecuente, ¿sí? O la conclusión. ¿Mm? Un ejemplo, ¿sí? Dice, si está lloviendo, te espero dentro del teatro. Luego está lloviendo. Por lo tanto, te espero dentro del teatro. ¿Sí? Hay como una afirmación de la afirmación, ¿sí? Del consecuente. ¿Mm? Entonces, estas formas nos van a ir dando la pauta de la complejidad que lleva adelante la contrastación en sí mismo de las hipótesis. Y cómo nosotros tenemos que ir pensando esa contrastación y teniendo en cuenta estos principios lógicos, porque quizás por ahí pienso una hipótesis en función de que yo quiero dar respuesta a un problema determinado. Pero bueno, ustedes saben que las hipótesis no son infalibles, no son por sí mismos verdaderas, sino que las tenemos que corroborar de una manera lógica. Y en esa construcción lógica vamos a tener diferentes configuraciones. ¿Sí?
diferentes configuraciones que como científico las tenemos que tener presentes. Porque, a ver, los que leyeron y los que pudieron ver el texto, cómo se va ramificando el problema de la cuestión esta de los salmones. Es decir, cómo regresan al lugar donde nacieron. ¿Reconocen el camino visualmente? Entonces, También después te preguntan si lo sienten, porque en el caso del que está cegado, si con sus aletitas puede reconocer, ¿qué otro sentido, digamos, otra forma, puede experimentar el salmón para llegar al origen? Va preguntándose todo eso. entonces, perfecto. Esto nos advierte que cuando nosotros hacemos o postulamos hipótesis o preguntas que van a guiar nuestra investigación y van a dar sentido a nuestro proyecto, a nuestra propuesta, o a la construcción de nuestro objeto, tenemos que conocer de antemano que nos vamos a enfrentar a estas dificultades. ¿Sí? Y esto lo van a poder analizar, lo van a poder ver a medida que ustedes vayan pensando, ¿sí?, en este ejercicio. Por eso, profe, le decía que la primera lectura me enojé mucho. En realidad, no sé si se dará cuenta, pero me encanta mucho la epistemología y la filosofía. Por eso es como que me resulta por ahí un poco más atractivo la lectura, pero cuando me senté y lo leí por primera vez dije, no, esto es griego, mal. Después dije, me voy a posicionar como si estaría investigando, y ahí es como que fui leyendo paso a paso y entendiendo, porque como le digo, es un tema complicado, después empiezan como a ver, no enunciados, sino siglas, y es como dice la compañera, no sabía si era química, y encima que odio física, pero es lindo cuando uno va investigando, y es como dice usted, es posicionarse en el campo, como preguntaba la compañera, ¿qué vamos a hacer una tesis? ¿Cómo va a ser si es grupal? Lleva mucho trabajo, lleva esto de que vamos a investigar o proponernos una hipótesis a través de lo que queremos lograr con el problema, investigar, y por ahí va a pasar que no, que hay que volver a formular, es todo un tema, pero hay que ir preparándose desde ahora, sí, como decía usted. Sí, está muy bien, gracias por el aporte. Me parece fundamental este ejercicio y sobre todo, bueno, pensando... y hubo una pregunta. Creo que si las tesis se hacen grupal. Creo que eso preguntaron, ¿no? Sí, sí se hace grupal. Sí, eso ya lo conoce. Se hace en grupal. Entonces, está bueno pensar este trabajo en función de alguna problemática, ¿sí? Si bien van a surgir varias propuestas, pero siempre tienen que ir haciéndolo con esta perspectiva, que ya el cuatrimestre que viene van a estar cursando investigación y el año que viene van a estar ya en el taller de tesis. Entonces, no es prematuro ir pensando estas cuestiones. ¿Sí? Entonces, es una construcción que comienza de manera pausada, lenta, pero está bueno que dé inicio. Después, bueno, hay otro posicionamiento, es decir, bueno, termino de cursar y recién voy a ver cómo encaro mi propuesta de investigación. Entonces, la idea es que puedan ir capitalizando estos espacios, estos momentos, y ya ir redefiniendo el trabajo. En este caso son hipótesis, pero esas hipótesis las podemos resignificar, reconstruir en preguntas. Y va a ser un ejercicio interesante. Entonces, la cuestión tenía que ver con esto, ¿no? Es decir, cómo operan estos modos, ¿sí? El modo tollens y el modo ponens. Sí, muy Por, clarificador el archivo, profe, gracias.
y por qué se utilizan, ¿sí? ¿Por qué se utiliza? Bien, entonces, hecha esta salvedad, vamos a dejar de... ¿Lo tienen al apunte? ¿Tienen acceso ustedes en este momento al apunte? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en la página 2, ¿sí? Vamos a ir tomando algunas cuestiones. Para a ver si podemos hacer tomar algunos hitos del texto, ¿no? Entonces, lo que se debe hacerse para contrastar una hipótesis, ¿sí? Ya sabe, tiene que ver con verificarla o refutarla. Ya dijimos que lo que verificar es refutar. Sí. Es deducir de ella un enunciado básico, ¿sí? Un enunciado básico es un enunciado singular, sin términos teóricos. Entonces, ya cuando decimos que es singular, nos referimos que tiene una carga empírica. Sí. ¿Sí? Entonces, si volvemos y leemos nuestra hipótesis, la hipótesis 1, ¿sí? Todos los salmones reconocen visualmente el camino hacia donde nacieron. Esa es la hipótesis, porque no sabemos cómo lo reconocen. Después surge la idea esta de que pueden ir, digamos, Ya te va a hacer sopa, Manuel. tanteando el terreno con ¿Verdad? sus aletitas y a través de una especie de radar, sería, cuestión de la sensibilidad, bueno, van reconociendo piedras, musgo, algún aroma, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y la condición inicial del experimento, ¿sí? Para ver si esto es así, se va a sesgar al salmón. Ese salmón, que se lo va a sesgar a través de un determinado método, bueno, se lo categoriza, se lo va a detectar a través de un número 16. Por eso dice que, como la condición inicial del experimento, el salmón número 16 es sesgado. Entonces tenemos la hipótesis, que todos los salmones reconocen visualmente el camino hacia donde nacieron, y tenemos la condición inicial del experimento. ¿Cuál es? Es cegar un salmón para ver si esa hipótesis se cumple. ¿Sí? A partir de esta relación entre la hipótesis 1 y la condición inicial, se va a deducir lo que ustedes decían, la consecuencia observacional. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser esa consecuencia observacional? Que el salmón número 16 no vuelve al sitio donde nació. ¿Estamos? Entonces, eso es una posibilidad. Y en este caso hay una relación directa entre la consecuencia observacional y la hipótesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los salmones reconocen visualmente ese camino donde nacieron. Cegamos tal salmón, lo marcamos con un color, con un número y vemos que no llegó nunca. Entonces nuestra hipótesis de que ellos llegan a través de el sentido de la vista se estaría cumpliendo. ¿Sí? El tema es que... Profe, o sea que la condición inicial sería la primera prueba que se realiza, ¿verdad? Para ver, claro, para ver si la hipótesis se puede llegar a cumplir. ¿Sí? El tema es que si cegamos el salmón y lo devolvemos a su ambiente,
pueden suceder dos cosas, dice el autor. Que vuelva al sitio donde nació, ¿sí? Y en ese caso, la consecuencia observacional, ¿sí?, es otra. ¿Se entiende? Sería falsa. La consecuencia observacional es la número 2. Es la número 2. Segundo paso. Es la número 2. Y si no lo hace, obviamente, es verdadera. ¿Sí? Entonces, es como un jueguito de palabras, pero es todo un procedimiento que se debe tener en cuenta a la hora de pensar las hipótesis. ¿Sí? Entonces, por un lado... También dice que puede ser que en el momento en que estaban yendo los salmones, venga un camión con agua contaminada, la tire justamente en el río, y pobre, entonces le es un obstáculo para llegar también al lugar donde nació. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí lo que nosotros nos vamos a encontrar con lo que está diciendo la colega, eso se llama, dentro de este proceso, tiene que ver con las cláusulas ceteris paribus, ¿sí? Que son factores que a veces nosotros, en el momento de la investigación, no los tenemos presentes a la hora de contrastar una hipótesis, ¿sí? Y es interesante y es... Pero que estos podrían influir de manera sí, negativa o positiva, pero pueden influir, porque no estaban tenidos en cuenta a la hora de contrastar la hipótesis. Y quizás te terminen incidiendo de manera negativa en el procedimiento de contrastación. Nos imaginemos, ustedes tienen que hacer su trabajo de campo, ¿sí? Trabajan sobre el experimento, digo experimento entre comillas, sobre la experiencia que van a desarrollar. Bueno, ahí nosotros, en esa planificación, ya pensamos a través de nuestro propósito, objetivo, qué es lo que queremos lograr con esa experiencia. Bueno, y quizás trabajamos una aplicación, un software, y que por sí mismo esa aplicación invita al trabajo, incentiva. Representa una gran motivación. Pero bueno, lo aplicamos en el curso, en el grupo, y justamente ese día a los alumnos le dieron la noticia de que no van a poder hacer el viaje de fin de año, de fin de curso. Entonces, todo lo que habíamos pensado y la capacidad y la potencia que encierra en sí mismo la aplicación, bueno, se va a ver, digamos, neutralizada, por no decir contaminada con esta cuestión. ¿Sí? Y son cosas, son situaciones que pueden pasar en algún momento. ¿Se entiende? Y ahí el ejemplo es este tema, ¿no? Segamos el salmón y por más que se pensó, se hizo el experimento, ese día, bueno, va un camión cisterna con líquidos, ¿sí?, altamente contaminantes y nos complicó la escena. Aún sin que el salmón estuviese cegado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Pero eso era el último, ¿no? Bien, el otro punto,
con respecto a lo que es la asimetría de la contrastación. Entonces, dentro de lo que es la asimetría de la contrastación, vamos a encontrar una relación de un condicional. ¿Sí? En este caso, si la hipótesis es verdadera, entonces la consecuencia observacional debe ser verdadera. ¿Sí? Hay un condicionamiento. ¿Sí? Entonces, la hipótesis 1, como verdadera, necesariamente me tiene que arrojar como verdadero la consecuencia observacional. Pero es unidireccional. Es unidireccional. Perfecto, perfecto. Y en este caso, ¿sí? Supongamos que los salmones reconocen visualmente el camino a donde nacieron. Entonces, el salmón número 16 no va a volver al sitio en que nació. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la consecuencia observacional es que los salmones reconocen el lugar donde desovan, ¿ah? Visualmente. Entonces, el pobre salmón 16 que fue cegado, naturalmente que no va a llegar a ese lugar. Bien, y después dice, si la consecuencia observacional resulta falsa, podemos negarla. ¿Sí? Esto permite obtener la negación de la hipótesis, bueno, por la forma lógica del modo Tollens. ¿Sí? Que es una forma, dice el autor, de razonamiento válida. ¿Sí? Entonces, tenemos H1, ¿sí? Hipótesis 1. Si hipótesis 1 es verdadera, ¿sí? La consecuencia observacional tiene que ser verdadera. Ahora, si resulta falsa, nosotros podemos negar a través del modo Tollens. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar que la hipótesis es falsa. ¿Se entiende? Porque acá tenemos un condicionamiento. Hay un condicional. Entonces, si la hipótesis es verdadera, la condición observacional 1 tiene que ser verdadera. Y si la condición observacional me da falsa, necesariamente la hipótesis 1 tiene que ser falsa. Y, bueno, como resultado de esto, página 3, si lo van siguiendo, la hipótesis se refuta concluyentemente. Por esta condición. Ahora bien, si la consecuencia observacional es verdadera, bueno, supongamos que el salmón no vuelve, podemos afirmar que H es verdadera. ¿Sí? Entonces, bueno, de esa forma estaríamos razonando de la siguiente manera. H1 es verdadera, ¿sí? La hipótesis es verdadera, la condición observacional, ¿sí? Porque hay un condicional, ¿sí? Si la hipótesis es verdadera, la condición observacional tiene que ser verdadera, ¿sí? Entonces,
me da como resultado que la hipótesis 1 es verdadera. ¿Mm? Ahora, hay una cuestión, ¿sí? Hay una cuestión que nos lleva a decir que cuando nosotros afirmamos sobre el consecuente, llegamos a un razonamiento inválido. ¿Sí? Llegamos a un razonamiento inválido. En este sentido, puede ser que H1, si la hipótesis 1, implique la condición observacional 1. Es decir, que los salmones reconocen el lugar, ¿ah?, o llegan al lugar a través de su vista, del sentido de la vista. Reconocen el lugar visualmente. ¿Sí? Y que C1, o sea que la condición observacional, ¿sí?, puede ser verdadera en ese sentido. Pero esta relación entre hipótesis y condición observacional, ¿sí?, no nos va a permitir afirmar con toda seguridad que la hipótesis sea verdadera. ¿Sí? Entonces, estamos en una cuestión con cierta complejidad, como un entrampado, ¿no? Porque, a ver, yo puedo verificar, ¿sí?, a través de la consecuencia observacional, a través de lo que yo estoy viendo, lo que estoy analizando empíricamente, mi hipótesis. Pero, lamentablemente, una consecuencia observacional no verifica la hipótesis. ¿Sí? No verifica la hipótesis. ¿Sí? Entonces, es esta cuestión porque decimos, a ver, planteamos una hipótesis, hacemos el proceso, el procedimiento, tratamos de contrastar esa hipótesis. Y bueno, y vemos que hay una correlación entre la hipótesis con la consecuencia observacional. Pero bueno, no podemos deducir que esa hipótesis, a partir de este análisis, sea verdadera. Porque lógicamente no es correcto. ¿Sí? No es correcto. Bien, entonces, veamos otro punto. Veamos otra hipótesis, ¿sí? Los salmones reconocen el camino donde nacieron palpando el terreno con sus aletas. ¿Sí? La primera hipótesis, que era H1, decía que los salmones reconocían o volvían al lugar donde nacieron a través de la vista. Reconocían el terreno visualmente. ¿Sí? Ahora, la hipótesis 2 dice que los salmones reconocen el camino palpando el terreno con sus aletas, que ustedes lo habían adelantado. Bueno, volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? A esa hipótesis tenemos que generar una condición inicial. Eso es una construcción. ¿Sí? Es una construcción. Las condiciones iniciales las tiene que pensar el investigador. ¿Sí? Ya van a ver ustedes en el ejercicio, en el trabajito que vamos a ir realizando, cómo fluye esta cuestión. ¿Sí? Entonces, en función de la hipótesis 2, ¿sí?, que supuestamente los salmones reconocen el camino, palpando el terreno con sus aletas, le sigue la siguiente condición inicial, que son enunciados básicos, enunciados singulares, o dentro de ese enunciado tiene que haber un singular.
cuando hablamos de condición inicial o de condiciones iniciales. Tiene que ver con el experimento. Entonces, nosotros cuando vayamos a aplicar las diferentes técnicas de investigación, naturalmente vamos a ir haciendo este trabajo en función de los grupos, si se quiere, de prueba. Porque la experiencia la tenemos que pensar de esta manera. A ver, yo voy a aplicar el GeoGebra o una aplicación que pueda desarrollar. Perfectamente eso se puede hacer. A diferentes grupos. Y tener, digamos, una visión, ya que hablamos de holismo de la contratación, una visión holística de la realidad, de la situación. ¿Sí? Vamos a ver cómo opera, cómo funciona este grupo a partir de esta aplicación, de este desarrollo. ¿Y qué pasa con aquellos que siguen, digamos, con una metodología de todos los días? ¿Se entiende? Entonces esos grupos nosotros le ponemos nombre, le ponemos un indicativo. Tiene que, cuando se enuncian las condiciones iniciales, tiene que haber un singular. Por eso dice, las aletas del salmón número 16 son anestesiadas. ¿Sí? Y bueno, y la consecuencia observacional, ¿sí? Es decir, el salmón número 16, vuelve al lugar donde nació. ¿Sí? Bueno, en este caso, bueno, el hecho de que el salmón no pueda volver no implica que la hipótesis sea verdadera. ¿Sí? Puesto, obviamente, ya que los salmones, bueno, sin aleta, no pueden nadar. No se pueden trasladar a ningún lado. Ni al lugar donde nacieron, ni al mar, en ningún lado. O sea, necesitan de las aletas como principio de locomoción, de movimiento. ¿Sí? No sé si se va entendiendo la cuestión. ¿Sí? Pero bueno, es esta relación. Es esta relación y despierta este tipo de lectura, ciertos conflictos cognitivos. Conflictos cognitivos. Pero nosotros estamos trabajando en sí mismo, digamos, en el sí mismo de la obra. Y nos falta esta cuestión que yo les decía que es de gran importancia, poder hacer la experiencia, poder experimentar sobre este texto. Porque bueno, la idea es esa, cuando hablamos de contrastar hipótesis, estamos situándonos en el lugar del científico, o de la comunidad científica. Eso me parece fundamental, la posibilidad que ustedes tienen de trabajar su proyecto de investigación de manera grupal. Porque eso creo que enriquece de manera significativa lo que ustedes pueden llegar a aportar y construir. ¿Sí? Entonces siempre vamos viendo cómo
esto nos va llevando a un nivel donde necesitamos estar muy, muy focalizados y tener presente estas cuestiones, ¿no? Es decir, como una receta. ¿Sí? Que después nosotros en la práctica lo apliquemos o no, ya va a depender, bueno, del análisis y de la profundidad que le demos, pero no podemos pensar posibles soluciones ni pensar, digamos, hipótesis sin tener en cuenta esta cuestión. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, y esto es aplicar el método hipotético deductivo que proponía Popper, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Esto va en contra de lo que practicaban los inductivistas, ¿sí? El método inductivo. Es una cuestión mucho más compleja. Pero tiene que ver con esto, es decir, nosotros no podemos, a partir de la observación de ciertos hechos, inferir una ley o una generalización empírica. Esto es lo que nos está diciendo Popper. Y muy buena la pregunta. Entonces tenemos que buscar otro método. Y tiene que ver con el método hipotético deductivo. Se parte de un enunciado general, un enunciado teórico, ¿sí? Y a partir de ese enunciado se van haciendo inferencias, teniendo en cuenta estos principios lógicos. Y con cada enunciado particular exponemos a la falsación, a la hipótesis inicial. Totalmente. ¿Sí? Entonces, ustedes ven a partir de este procedimiento, ya sea, bueno, en este caso la vamos a falsar a la hipótesis. ¿Sí? Y en función de ese grado de falsación, bueno, la hipótesis puede quedar o no refutada. ¿Sí? Por eso, las dos conceptualizaciones al principio, que surgió también de una pregunta de ustedes. ¿Cuándo hablamos de verificar y cuándo hablamos de refutar? ¿Sí? Esta cuestión, esta relación que se da a través de un condicional, es decir, que tal hipótesis implica necesariamente determinada condición observacional, bueno, eso no es tan directo. ¿Mm? Por eso no tenemos que sellar con esta relación, como ustedes decían, de manera tan lineal. Tenemos que tener en cuenta otros principios, ¿sí? Para poder inferir, ¿sí?, si esa hipótesis se verifica o no. Bien, entonces, por eso dice, no se puede sostener de manera general que la hipótesis sean verdaderas. ¿Sí? Que toda hipótesis sea verdadera. Y después dice, la ciencia es falible. ¿Sí? La ciencia es falible. Las hipótesis
pueden ser en cualquier momento refutadas por la experiencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía el inductivismo con respecto a esto? Que viene de la pregunta de la colega. Que a partir de observación de hechos particulares se infieren leyes generales. ¿Sí? Bueno, Hume ya lo había visto. Hume decía que esa cuestión tenía que ver con un hábito que se había generado en nosotros y que cuando veíamos el efecto necesariamente lo vinculábamos con la causa. ¿Sí? Pero tenía que ver con cuestiones más psicológicas que en cuestiones que hacen a la justificación científica. Eso lo decía Hume. Y Popper sigue este camino. Mientras nosotros podamos falsar las hipótesis, ¿sí? Mayor, digamos, calidad de previsibilidad nos pueden dar estos supuestos. ¿Sí? Por eso, el mismo Popper, que lo vamos a ver en la clase próxima, unas definiciones ahí muy puntuales, para pasar ya a Kuhn, Popper hace una comparación entre diferentes saberes. El de la física, ¿sí? Si se quiere, la ley de gravedad. Y la compara con el marxismo y con el psicoanálisis. Entonces él se pregunta, es decir, de este tipo de saberes, ¿cuál es que ostenta mayor saber? ¿O cuál es más científico que el otro? Y bueno, y él concluye, ¿no? La conclusión de Popper va a decir, bueno, el saber, o los supuestos, las hipótesis de la física, bueno, se pueden falsar. En cambio, lo otro no. Ni el psicoanálisis, ni el marxismo. Entonces, y la falsación tiene que ver con esto, ¿no? Pueden ser verificadas o refutadas por la experiencia. Pero para llegar a esa verificación, ¿sí? No es una cuestión tan lineal. Tenemos que tener en cuenta diferentes procedimientos. Que ustedes lo van a reconstruir. Cuando piensen en el problema, cuando piensen en la hipótesis, su hipótesis principal, sus condiciones iniciales, sus hipótesis auxiliares, y qué consecuencias observacionales van a tratar de obtener de esas hipótesis. ¿Perfecto? Bueno. Después hay otro concepto que tiene que ver con el holismo de la contrastación. Y acá, bueno, cuando hablamos de holismo, es decir que necesariamente la conclusión o el análisis no puede partir o no puede hacerse
de manera fragmentada. ¿Sí? Tomando alguna de las partes. Si no, al contrario, tenemos que hacerlo en su conjunto. ¿Sí? Entonces, una determinada consecuencia observacional ya no se va a deducir únicamente de la hipótesis. Cuando veíamos hipótesis 1, ¿sí? Como condición tiene la determinada consecuencia observacional. Se da esa consecuencia observacional, entonces la hipótesis es verdadera. Y si no se da, bueno, al contrario, es falsa. ¿Sí? Cuando hablamos de holismo en la contrastación, van a ver ustedes que la consecuencia observacional se desprende necesariamente de la conjunción. ¿Sí? Otro término lógico, conjunción. ¿Sí? Así como habíamos hablado de un condicional, bueno, acá estamos hablando de la conjunción. Conjunto. ¿Sí? Entonces, esa consecuencia observacional se va a desprender considerando la hipótesis más la condición inicial. ¿Sí? Por eso dice, así la conjunción de H1 más la condición inicial 1, o sea, el salmón número 16 ha sido cegado, es lo que implica necesariamente determinada o tal condición observacional. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver, digamos, con respecto a este punto, ¿no? Con respecto a lo que es el holismo en la contrastación. ¿Sí? Entonces, se deriva a partir de una conjunción de elementos. Ya no es esta relación directa entre la hipótesis 1 igual determinada condición observacional, sino que tenemos que abrir paréntesis, poner la hipótesis 1 más la condición inicial. ¿Sí? Más la condición inicial. ¿Estamos? Bueno. 10 minutitos más y les doy un ejemplo como para que ustedes vean en función de lo que van a tener que lidiar o lo que van a tener que trabajar. ¿Sí? Entonces, después hay un elemento muy importante en este procedimiento que ayudan a salvar nuestra hipótesis principal. Por eso es lo que yo vengo, digamos, tratando de marcar, mejor dicho, de señalar o de sugerir. No vamos a ser tan imperativo. Que cuando nos enfrentamos a la construcción de hipótesis o a contrastar nuestra hipótesis o armar una experiencia, una cuestión, una construcción experimental, ahí está la cuestión. Una construcción experimental que ustedes van a tratar de resolver a través de este ejercicio. Tienen que tener en cuenta estas cuestiones. Es decir, yo planteo mi hipótesis, yo sé que
este problema lo debemos encarar, o lo debemos focalizar a partir de esta perspectiva. Mi hipótesis es esta. Mi respuesta a este problema es este supuesto. Pero ¿qué pasa si ese supuesto, ¿sí?, no cumple con algunos de estos requisitos que nosotros fuimos tratando de darle forma, de darle una estructura? Es importante tener a mano hipótesis auxiliares. ¿Sí? Entonces, son, digamos, ya van a ver ustedes las diferentes perspectivas epistemológicas, ya que vamos a empezar a desarrollar a partir de la clase próxima, cómo es importante la construcción de cinturones protectores. ¿Sí? Entonces, nuestra hipótesis nodal, nuestra hipótesis central, si imaginamos un círculo, estaría en el centro. ¿Sí? Y estarían cubiertos por este tipo de hipótesis, por hipótesis auxiliares. Por ejemplo, la hipótesis principal sería: todos los salmones reconocen visualmente el camino a donde nacieron. ¿Sí? Construimos una hipótesis auxiliar sobre esa hipótesis 1, ¿sí? Y decimos, bueno, el método utilizado para cegar a los salmones es efectivo. ¿Sí? O sea que en este caso, las hipótesis auxiliares serían que ellos ven el camino, y la otra sería que los reconocen por cuando van tocando con las alitas. Perfecto. ¿Esas serían las auxiliares? Las auxiliares. ¿Sí? Entonces, ayudan, vienen, digamos, como a ser subsidiadas, ¿sí?, o a fortalecer la hipótesis principal, las hipótesis auxiliares. Por eso es la palabra auxiliar. ¿Y cómo, para tener una hipótesis, debemos partir de una situación problemática, verdad? De una situación problemática, sí. Entonces, nosotros y en este caso no sí está marcada la situación problemática, ¿o sí? Sí, sí está marcada. A ver, lo leemos. ¿Cuál sería la situación problemática? Por ejemplo, dice: los salmones nacen en la fuente de los ríos, bajan por los ríos al mar y vuelven a desovar a la fuente de los ríos. Pero no a cualquiera, sino exactamente a aquella en la que nacieron. ¿Sí? Y aquí se plantea, digamos, el problema. ¿Cómo reconocen los salmones el camino al lugar en que nacieron? ¿Sí? Como hipótesis. ¿Sí? Entonces, o sea que podemos tener en la misma situación problemática la primera hipótesis, la hipótesis 1. La hipótesis 1. ¿Sí? Por eso también es lo que la otra cuestión es la construcción, ¿sí?, de las hipótesis, es la delimitación del problema. Porque esta es una cuestión que ustedes van a desandar, van a volver, van a reflexionar, van a profundizar
cuando vean el tema de lo que es investigación en tecnología educativa, ¿sí? Es una de las cualidades que debe tener el científico, la posibilidad de delimitar. O sea que, profe, yo puedo reconocer la problema. primera hipótesis desde el cuestionario. ¿Puede ser? Desde la pregunta en cuestión, ¿puedo recaudar la primera hipótesis? Podés recaudar, totalmente, sí. Sí. Por eso, este tema, ¿no? Ustedes piensen en un problema, ¿sí? Vinculado obviamente a las cuestiones educativas. Este tema de la motivación, de la incentivación. Hay áreas dentro de los niveles obligatorios que son o representan procesos críticos que demandan intervenciones urgentes. Eso lo conocemos porque, bueno, gran parte de ustedes están vinculados al sistema educativo. Entonces, uno de los problemas en el nivel secundario, el desgranamiento de la matrícula o el abandono. Bueno, aparte de esa dificultad, de ese problema, a ver, ¿qué pregunta puedo, digamos, delinear, puedo construir para tratar de dar luz a ese inconveniente o a ese problema? Y ahí van surgiendo. Se van surgiendo, pero decimos abandono a nivel secundario, una cuestión muy amplia. Y sabemos que es un problema. Pero lo tenemos que ir reduciendo, lo tenemos que ir delimitando. Sería como una fórmula química, una fórmula física. Una ley que se representa a través de 2 o 3 símbolos. ¿Sí? Y ese es el trabajo que los va a convocar a la hora que vayan, a medida que vayan pensando su tesis. Y tienen que, en ese sentido, tienen que ser muy reflexivos, porque mientras más delimitado está el problema, ¿sí?, mayores éxitos van a tener en la construcción o reconstrucción de esa situación problemática. ¿Sí? Entonces, parten de una cuestión general y lo van focalizando. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las causas. ¿A dónde? ¿En qué institución? ¿Sí? De una generalidad van buscando esa particularidad para poder trabajar después con su investigación. Y terminan situándolo, enmarcándolo en tal curso, en tal división, ¿sí?, con tal edad, con tal grupo. Pero bueno, eso lo van a ir viendo a medida de que cuando cursan investigación, cuando cursan el taller de tesis, pero lo importante es comenzar a pensar esta cuestión. Y sí, la hipótesis es eso, es adelantar posibles soluciones, posibles explicaciones a una situación problemática. ¿Sí? Bueno, a ver, les traje un ejemplito. Si vos compras por Mercado Libre, ¿llegaría? Alguien, por favor. Andrés Romano tiene abierto el micrófono. Silencien el micrófono. Gracias.
Bueno, miren, acá les voy a mostrar yo un ejemplo. ¿Sí? La cuestión está vinculada, digamos, con las características de la vitamina C. ¿Sí? ¿Sí? Aquellos que consumen más vitamina C son propensos a tener menos resfrío. ¿Mm? Entonces, la hipótesis auxiliar sería, ¿sí? La hipótesis principal sería si la falta de vitamina C previene resfríos. ¿Sí? Hipótesis auxiliar, el consumo de alimentos y suplementos de vitamina C con regularidad impide el contagio del virus que produce la gripe o, en su defecto, los resfriados que son, bueno, de duración acotada o con síntomas mucho más leves. ¿Sí? Una hipótesis auxiliar. Entonces, condición inicial. Recuerden que la condición inicial siempre hace referencia a un sujeto, a un singular, a algo particular. El sujeto 1, ¿sí? O el sujeto A, o el sujeto beta, o el sujeto alfa, cuya dieta es rica en vitamina C, se lo expone a un ambiente con alta circulación viral. ¿Sí? Sería el experimento. El experimento. Bueno, ¿qué consecuencia observacional vemos en función de esto? Es que el sujeto 1 experimentó síntomas comunes de un resfriado. ¿Sí? Por ejemplo, congestión nasal, estornudos, tos, dolor de garganta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en función de la consecuencia observacional, ¿se estaría cumpliendo la hipótesis principal? Si la falta de vitamina C previene resfríos. Y en ese caso no lo previno, pero a mí disminuyó los síntomas. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué hipótesis, digamos, podríamos poner, digamos, como una... También la hipótesis ad hoc que aparece ahí en el texto está muy vinculada a las hipótesis auxiliares. ¿Sí? Y ahí como hipótesis ad hoc se podría decir entonces que el consumo regular de la vitamina C aminoriza los síntomas de un resfrío, como Perfecto. tratando de salvar la hipótesis 1. Para poder salvar la hipótesis 1. Bien. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el trabajito que ustedes van a tener que pensar y van a tener que hacer, ¿no? Pensar una hipótesis en función de un problema, una hipótesis principal, añadir esa hipótesis principal hipótesis auxiliares, construir el experimento que tienen que ver con las condiciones iniciales, ¿sí? Y qué consecuencias observacionales se obtienen a partir de esta relación. ¿Sí? Entonces, y para que ustedes puedan ver qué relación hay entre la hipótesis principal, la consecuencia observacional, y ver si es verdadera o falsa, ¿no? Profe, ¿su parcial es grupal o uno solo? No, esto es un trabajo grupal. Esto es un trabajo grupal. La idea es poder publicárselos, ¿sí? Como para que vayamos haciendo el ejercicio y para que ustedes vuelvan al texto, se vuelvan, digamos, a inmiscuir con el texto. Y básicamente es eso, ¿no? Es decir, de acuerdo a la lectura,
es ir pensando los diferentes pasos que llevan a una contrastación de hipótesis. ¿Mm? Delimito el Profe, problema. Delimito el problema. Sí. Cuando usted dice que tenemos que diseñar el experimento, ¿se refiere a plantear la condición inicial nada más o diseñar No. el experimento Digamos, total? ustedes partan, la idea es semiestructurada. El problema lo tienen que definir ustedes, ¿sí? Ahí tienen el ejemplo de los salmones, ¿sí? Yo quizá les publique también este ejemplo, de lo que yo estaba leyéndole de la vitamina C, ¿no? Cómo funciona esta cuestión, ¿sí? Pero ustedes piensen en un problema que esté vinculado a su campo. Nosotros planteamos el problema y también marcamos a dónde está cada una de las hipótesis, la Claro, la entonces, auxiliar y todo lo demás. perfecto. Es decir, ¿qué hipótesis principal me va a ayudar a poder entender, ¿sí? O abordar esta situación problemática, este problema, ¿sí? Entonces, pienso, enuncio la hipótesis, enuncio la condición inicial, ¿sí? Enuncio las hipótesis auxiliares, ¿sí? Enuncio, la hipótesis ad hoc, y obviamente las consecuencias observacionales que espero en función de la hipótesis general o la hipótesis principal. Ese sería, digamos, el ejercicio. Profe, una preguntita. Sí, Andrés. ¿Hay una fecha de entrega o algún formato que hay que respetar o directamente lo vemos desde nuestro campo y bueno, y empezamos a diseñar, digamos, a plantear las diferentes hipótesis? La idea es esta, o sea, yo cuando les publique el parcial, ahí ya van a tener la cuestión, va a ser semiestructurada. La primera pregunta está vinculada con lo que ustedes han desarrollado a través del mapa conceptual del neopositivismo, ¿sí? Es explicarlo. Ustedes ya relacionaron los conceptos, los tienen, los han detectado, ¿sí? Ahora hay que explicarlo. Y la segunda pregunta es esto, ¿no? A partir de una problemática, de un problema, bueno, generar hipótesis. Tratar de contrastar, tratar de hacer esta experiencia. Por eso digo, es una cuestión semiestructurada. ¿Sí? Serían como 6 puntos. Hipótesis principal, condiciones iniciales, hipótesis auxiliares, consecuencias observacionales, hipótesis ad hoc. Como para ir, digamos, pensando, reflexionando en función de la hipótesis principal. Porque eso también nos va a ayudar a ejercitarnos a la hora de preguntarnos, de hacer la interrogación, porque nosotros interrogamos a la realidad, interrogamos la situación problemática. Y es muy interesante, muy apropiado poder tener esta capacidad de generar preguntas, ¿sí? Preguntas que hacen al procedimiento, al proceso de investigación, que sean claras. Porque ustedes si generan una hipótesis en su trabajo, de acuerdo al tipo de investigación que vayan o que desarrollen, ustedes tienen que, digamos, apoyar en esa hipótesis. ¿Sí? Es decir, vieron que por ahí están de moda estos perros que son por ahí,
que a veces trascienden por malas noticias, ¿no? Que atacan personas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el pitbull, bueno, y otro tipo de raza, ¿sí? Que tienen una facultad o una capacidad y una fuerza en las mandíbulas que cuando agarran un objeto no lo sueltan, ¿sí? Entonces, si se me permite la metáfora, nosotros tenemos que aferrarnos a la hipótesis de nuestro trabajo o nuestra pregunta, porque esa es la que nos va a ir direccionando las diferentes estrategias, las diferentes intervenciones que nos van a permitir la construcción de este objeto. ¿Sí? Y poder, obviamente, a partir de esas conclusiones, tratar de dar respuesta a las situaciones problemáticas. Entonces, básicamente es esta cuestión, esto es lo que nos convoca. Poder hacer esa experiencia, poder llevar adelante esta construcción, ¿sí? Y tratar de ver cómo funciona la contrastación de hipótesis. Que en la práctica, y ya lo van a ver, no es tan compleja como leérselo, tratar de que ustedes vayan siguiendo la lectura a partir de una bibliografía, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienen ejemplos, yo les voy a sumar ahí este trabajo que me pareció que va a aclarar bastante, el de la vitamina C, pero bueno, la cuestión es que ustedes puedan pensar en función de una necesidad de su campo. ¿Sí? La otra vez leí una tesis, o sea, son los compañeros que han presentado ya las primeras tesis. Bueno, ellos plantean la problemática que está vinculada a decir por qué no hay interés, ¿sí? Se los digo, no hay interés por las ciencias naturales, ¿sí? A partir de los estudiantes, ¿no? Entonces ellos buscan la causa, una de sus hipótesis, esta cuestión, digamos, está vinculado con la falta de, no sé si de material de laboratorio o el poco trabajo de campo que se puede realizar en el laboratorio, ¿no? Es interesante cómo lo han planteado al problema. Entonces, ellos, ¿sí? Sus compañeros, sus colegas, lo que proponen es algo complementario al laboratorio propiamente dicho, ¿sí? Entonces, bueno, han investigado, laboratorios que tienen que ver que son laboratorios virtuales, que se puede utilizar, para el término, utilizar como complemento al espacio de laboratorio que tienen las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve perfecto, digamos, la problemática, cuál piensan ellos que es la causa, cómo la abordan, y la relación entre la investigación más el producto. Investigación más el producto. La primera, es una de las primeras tesis que se presentaron, digamos, para la evaluación correspondiente. No se las leo, digamos, textualmente, porque bueno, todavía esto está en proceso de evaluación. Pero básicamente, por ahí viene la cuestión. Entonces, es algo que lo tenemos que ir pensando, lo tenemos que ir viendo. Y también esta tarea, dicho de paso, les va a ser de gran utilidad cuando tengan que hacer, digamos, el anteproyecto o el protocolo como trabajo para acreditar el módulo de investigación educativa. Investigación en tecnología educativa, investigación educativa. Porque es básicamente algo similar lo que se pide. Entonces, yo les pediría esto: problema,
lo enuncian, mientras más acotado, les va a dar mayor claridad. Y después, en función de lo que yo les he publicado, más algunos trabajitos como ejemplo, bueno, van construyendo la hipótesis principal, las hipótesis auxiliares, las condiciones iniciales. ¿Sí? Hipótesis ad hoc. ¿Estamos? Sí, profe. Así que bueno, yo sé que esta clase era difícil por ahí en ese